la sesión de hoy, eh, quedamos con una tarea, y esa tarea era relativa al apunte 12, que está en el aula virtual, y era algunas demostraciones, entre ellas el teorema 58, además de el teorema 59, que es la del ángulo del centro y el ángulo inscrito, la parte 2. Entonces quisiera que viéramos ese tema. Así que para eso yo voy a abrir un archivo nuevo. Viene entrando Constanza. Para que tomemos, por ejemplo, esta parte del teorema. Que una recta y una circunferencia se intersectan a lo sumo en 2 puntos. En a lo más 2 puntos. A lo sumo 2 puntos. Y me gustaría, lo otro que voy a hacer es ver el aula virtual, porque me parece que el apunte 13 no está habilitado. Lo voy a habilitar porque vamos a ver estas demostraciones y vamos a comenzar a ver el apunte 13. Y ya para salir de dificultades después voy a habilitar el apunte 14 y el apunte 15. Cuando lleguemos al apunte 15 y lo terminemos y podamos escribir otros, los vamos a ir escribiendo en la clase. Porque esto lo escribí en clase cuando comenzó, digamos, la emergencia sanitaria, hace 2 semestres atrás. Pero nosotros estamos con esto, con que una recta y una circunferencia se intersecan a lo más en 2 puntos. Voluntarios, voluntarias que me ayuden. Ya, hoy vamos a participar todos, 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 todos y todas de alguna forma. Bueno, debería decir, a ver, todas. Porque solo estamos Marco, Juan Pablo y yo. Y hoy las mujeres son mayoría. Entonces, como todo el mundo va a participar, voy a comenzar por Berenice. Puede ser por el chat o por audio, como usted me diga. Dime, aunque sea una idea, lo que se le ocurra. Cualquier cosa, exploramos esa idea y vemos si podemos desde cero construir esta demostración. Ya Valentina dice que por contradicción. Por contradicción, a ver. Por contradicción. ¿Cuál sería, Valentina, la suposición de la hipótesis de contradicción? O sea, uno dice, supongamos que. Y mientras usted me responde, voy a empezar a abrir el GeoGebra. Que se interseca en 3 puntos. ¿Ya? Que se interseca en 3 puntos. Vamos con la ayuda de GeoGebra, analizar esa suposición. Ya, digamos, sean
una circunferencia de centro O y radio R, ya, texto grande, y este texto hay que poner una O grande, una O grande, y sean A, B y C esos puntos. A, B y C esos puntos. A, B y C esos puntos. Y no quiero irme a lo formal por ahora, no quiero ir a escribir inmediatamente la demostración. Solamente voy a escribir esta primera hipótesis, que sean la circunferencia de centro O y radio R, además de la recta L, tales que A, B, C están en L, y lo voy a escribir en lenguaje matemático, y A, B, C están en la circunferencia. La circunferencia le vamos a dar nombre a esta circunferencia. Circunferencia C de centro de radio. Eso es lo que tenemos, y eso es lo que me indicó Valentina. Ahora, a partir de este dibujo, que uno puede decir lo siguiente, mira, para que esto tenga más o menos sentido, más o menos así es la recta L, ¿cierto? La puedo exagerar, pero uno ya ve que aquí hay una contradicción, ¿cierto? Pero eso es una contradicción visual. Ahora, esta contradicción visual, en la que uno ve que la única forma de que eso ocurra es que L, de alguna forma, esté curvo, no sea una recta. ¿Qué cosa puede contradecir? Y ahí necesito ideas. Ya que Valentina Monsalve me dio la primera gran idea. Un segundito, jóvenes. Decía, ya que Valentina participó ya, me doy por pagado con su aporte porque ha sido muy importante. Berenice, usted que seguía. Es evidente visualmente que hay una contradicción aquí. Necesito una idea sobre algún teorema, algún concepto, algún conocimiento que usted tenga de geometría, que a estas alturas del semestre yo creo que son muchos, que esta figura que está ahí en la pantalla está contradiciendo. Algo está contradiciendo esta figura. Algo está contradiciendo eso. Evidentemente algo se está contradiciendo, pero necesito que ustedes me digan qué. Ya, Berenice me dice, ya, es que no se me ocurre. ¿Podría ser que dos puntos definen una única recta? Ya. Y se me ocurre el teorema, a mí se me ocurre el teorema 58. Vamos a partir de la primera idea de Berenice. Primero, dos puntos definen una única recta. Y aquí tengo tres puntos. Entonces ya con al menos dos defino una única recta. No veo mucha contradicción ahí. María Ignacia dice que se le ocurre el teorema 58. Veamos cuál es el teorema 58. Que
Para demostrar debemos concluir que la circunferencia que pasa por A. Que 3 puntos cualesquiera pasan a una única circunferencia. ¿Ya? Tampoco hay mucha contradicción aquí, María Ignacia, porque estos 3 puntos están en una circunferencia. No, a ver, 57. 50. Ah, pero es que es el teorema que estamos tratando de demostrar, pues María Ignacia. Es el teorema que estamos tratando de demostrar. Ya, sigamos pensando. Dice, es un... Uy, la figura que acabas de poner en el chat, no sé qué es. Bueno. De acuerdo. Voy a seguir explorando ideas. Marco, Mesías, ayúdeme con otra idea. A, B y C, ¿qué propiedad tienen? ¿O qué propiedad deberían tener? Ya, deberían ser colineales, pero no lo son, exacto. Y si son colineales, el ángulo en B, el ángulo ABC, ¿qué tipo de ángulo debería ser? Extendido. Además, que esta figura debería ser un triángulo. Debería ser un triángulo. ¿Cierto? Pero a su vez, este segmento mide lo mismo que AC y A, o sea que OC y OA. O sea que hay varias cosas como que no encajan. Entonces, tenemos varias cosas. Existen algunas ideas o deducciones que se desprenden de la hipótesis de contradicción. La primera es que A, B y C son colineales. La segunda es que el ángulo ABC es extendido. La tercera es que OA es congruente con OB y a su vez es congruente con OC. Esos tres son congruentes. Son cosas que sabemos. También que el triángulo OAC es isósceles de base AC. Esas cosas sabemos. Y mira, para ayudarnos me voy a traer esta imagen. Todas esas cosas sabemos según la hipótesis, cosas que se contradicen unas con otras. Ese es uno de los temas aquí con la contradicción. Estas hipótesis de contradicción se contradicen las unas con las otras.
tengo formato imagen. Esto para acá, borde de la imagen. Y quiero que mi intención el día de hoy es que nos enfrentemos al proceso de hacer una demostración. Aquí no tenemos nada demostrado todavía. Simplemente tenemos algunas ideas, ¿cierto? A veces son colineales, el ángulo a veces es extendido, los tres segmentos son congruentes, A o C es isósceles de base a C. ¿Cuáles están contradiciendo entre sí de estas afirmaciones? Jessica Bustos, pariente. Oiga, pariente. Hay un par de... ¿Perdón? Lo estoy tratando de ver, pero todavía no lo consigo. Busca de estas cuatro, al menos dos que se contradigan la una con la otra. No directamente, pero que tú dices, si es una, la otra no puede ser. ¿La 3 y la 4? La 3 y la 4, que sean congruentes en su segmento. Claro, porque B está en el segmento AC. Mira, y lo voy a agregar esto aquí como otra deducción. B está en el segmento AC. B está en el segmento AC. Entonces, podríamos decir que la 5 y la 3 se están contradiciendo la una con la otra. O sea, no puede ser que esos tres segmentos sean congruentes y además B esté en el segmento que une A y C. ¿Cierto? Ya. Bien. Doña Kiara Miranda. Intente explicarme con sus palabras, de la forma que usted pueda, por qué la 3 y la 5 se contradicen. Me respondió en el chat, parece. Ah. Quizás sea, ya. Hola, profe. Hola. Como que no se me ocurre mucho, pero siento que quizás puede ser porque B está como, no puedo decir que es punto medio porque no estoy segura, Ya, claro, pero de hecho no es está punto, entre A y C. claro, no es punto medio. De hecho, lo mejor sería dibujarlo así para que quede bien evidente que no es punto medio. Ya. Si no, uno se puede confundir. Oye, mira, qué bueno que lo mencionas, Kiara, porque cuando uno está haciendo demostraciones, a veces uno dibuja las cosas de una forma tan especial, voy a decirlo así, que te da a uno que está intentando hacer la demostración, te da ideas equivocadas. Entonces, qué bueno que haces hincapié en que esto no es punto medio,
B no es punto medio de A y C. Y yo sé por qué lo dice, porque si fuese punto medio, uno podría armar ciertas congruencias de triángulos. Sí. Y ahora podríamos decir como B está entre A y C, pero no es punto medio, no existe la congruencia. Entonces el lado A, o sea, el lado o A no sería congruente con el lado o B ni con el OC. O A, ni con el OB, ni con el OC. Ya, es que tú puedes tener pares de lados congruentes sin necesidad de que los triángulos sean congruentes porque estos ángulos centrales no son congruentes. ¿De acuerdo? Sí, Entonces profe. vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir explorando esto, vamos a poner esta imagen en otro lado y vamos a hacer un triángulo cualquiera. Este triángulo va a tener vértices O, A, y ahora le vamos a dar otra mirada a la imagen. O, A y B y C. Y aquí en medio, profe, ¿será porque pertenece al segmento? Aquí en medio vamos a hacer un punto que pertenece al segmento, que se va a llamar B. De hecho, este triángulo sabemos que es isósceles, así que lo vamos a hacer isósceles. Ahí. El puntito B quedaría más arriba. Ah, tú dices que necesariamente el puntito B quedaría como por acá. Aquí como perteneciente a este arco. Ya, vamos bien, vamos bien. Mira. Esta es otra mirada de la misma figura. Pero ahora sí la circunferencia, ahora solo con el triángulo. ¿Ya? Es otra mirada de la misma figura. Y este es un triángulo tal. Formato, a mí me gusta el borde, ¿ya? El siguiente triángulo es isósceles de base AC y ocurre esta congruencia. Y ocurre esta congruencia. Ahora, ¿qué podemos decir? Usted sabe que esto no puede ser porque B necesariamente tiene que ser menor que AC. O sea que o A y o C debe ser menor, sí o sí. ¿Por qué, profe? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, mira. Si OB es congruente con OC, entonces el triángulo
OCB es isósceles de base BC, ¿cierto? Esto implica que el ángulo en C, digamos, OCA es congruente con el triángulo CBO, ¿cierto? Pero a su vez, el ángulo OCA es congruente con el ángulo CAO. ¿Qué estoy diciendo? Que mira, como este segmento, por hipótesis de contradicción, es congruente con este, entonces este ángulo y este ángulo son congruentes. Este ángulo y a su vez son congruentes con este ángulo de acá. Esos tres ángulos son congruentes. Ya. No quiero dar la deducción completa, chicos, quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué estoy diciendo que son congruentes? Porque este triángulo es isósceles. Porque tiene dos lados congruentes. Y este triángulo también es isósceles. ¿Cierto? Y si esos dos triángulos son isósceles, ¿qué podemos decir de sus ángulos basales? Son congruentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir también de este ángulo? Le vamos a llamar ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y el ángulo 4. ¿Qué podríamos decir de esos cuatro ángulos? Son todos congruentes, ¿cierto? Son todos congruentes y al ser todos congruentes, en particular el ángulo 1 y el ángulo 2 son si el ángulo 2 y el ángulo 3, en particular el ángulo 2 y el ángulo 3 son congruentes. Entonces, ¿qué tipo de ángulos son el 2 y el 3? Rectos. Perfecto, Valentina. Perfecto, 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 Jessica, Juan Pablo. Si el 2 y el 3 son rectos, ¿qué pasa con el 1 y el 4? También deberían serlos, ¿cierto? Sí, también deberían ser rectos. ¿Y puede ser eso en un triángulo, que tengamos dos ángulos rectos en un triángulo? ¿Por qué no? Kiara, Carolina, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber dos ángulos rectos en un triángulo?
porque tiene un triángulo y la suma de los triángulos debe ser un ángulo extendido. Entonces, al tener ya dos ángulos rectos, la suma del tercero va a superar. Entonces no puede. Exacto, muy bien, Jessica. Entonces, el hecho de que 1 y 4 sean rectos contradice la suma interior de los ángulos de un triángulo. Lo tenemos. Tenemos la demostración hecha. Ahora hay que sistematizarla. ¿Cómo la vamos a sistematizar? Ay, que costó, sí. Ya. Entonces, con esta figura. Ahora que hemos explorado varias ideas, estamos listos. Bueno, estamos listas para escribir la demostración formal. ¿Ya? Así que, ¿cómo voy a escribir esta demostración formal? Con esta primera hipótesis. ¿Ya? Como muestra la figura. Ups, ¿cuál figura? Esta figura. Así que me voy a ir a la siguiente página. ¿Ya? Entonces, uno, voy a decirlo así por orden. El triángulo AOC es isósceles de base AC. ¿Ya? O sea, lo primero en realidad es que los lados son todos congruentes, que AO es congruente con BO y a su vez es congruente con CO. Esto por estar los puntos en la circunferencia. Luego, es isósceles de base AC por ser AC con, o sea, OA congruente con OC. Eso es lo otro. Luego, A, B, C son colineales por estar en la misma recta. Eso implica que el ángulo ABC es extendido por ser los puntos colineales. Luego, el triángulo AOB es isósceles de base AO, o sea, AB, por ser los segmentos congruentes. Ya, ¿eso de dónde lo saqué? De la deducción 1. Y también a B o C es isósceles de base BC por ser segmentos congruentes. También lo saco de 1. Se tienen las siguientes congruencias de ángulos. ¿Cuáles son esas congruencias de ángulos? La primera es que el ángulo OAC es congruente con el ángulo ABO. ¿Ya? Por ser, lo voy a poner aquí que en realidad esto es por la deducción 5.
¿cierto? Porque ese es un triángulo. También, aquí esto es ángulo, olvidé el ángulo. También, OBC, el ángulo OBC es congruente con el ángulo BCO, y esto es por 6, la deducción 6. Entonces, también se tiene que el ángulo OAC es congruente con el ángulo BCO, o claro, BCO. Y esto es por la deducción 2. Entonces, por transitividad, el ángulo ABO es congruente con el ángulo OBC. Y esto implica que ABO, el ángulo ABO y el ángulo OBC son rectos. Al ser suplementarios, ¿de dónde saco que son suplementarios? De la deducción 1. Y congruentes. ¿De dónde saco que son congruentes? De la deducción 8. Entonces, el ángulo OAC y el ángulo ACO son rectos por transitividad. O sea, por 7 y 8. Esto contradice, y aquí está, porque esto contradice la suma interior de los ángulos de un triángulo. Ahí está la contradicción. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la contradicción. Contradice la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, es contradictorio suponer que una recta y una circunferencia se intersecan en más de 2 puntos. Por tanto, ¿y qué es lo que estamos tratando de demostrar? Que una recta y una circunferencia se intersecan a lo sumo en 2 puntos. ¿Qué quise mostrar, chicos, en la clase de hoy, chicas? Que esto tan bonito que escribimos acá, esto, es imposible que a uno se le ocurra inmediatamente. Imposible. A menos que tengamos cierto grado de genialidad. Que yo por lo menos no lo tengo. Yo al menos no lo tengo. Puede que algunos o algunas de ustedes lo tengan. Sí. Pero que todo el curso lo tenga, estadísticamente es improbable. O muy poco probable. Como entonces usted y yo somos simples mortales en el mundo de las demostraciones, tenemos que buscar un método. Y ese método, una buena idea, es este método de primero ir explorando, este método de primero ir explorando ciertas ideas.
haciendo los dibujos, así, rayando, escribiendo ciertas cosas. Fíjate que de todas las primeras deducciones que obtuvimos, al final nos quedamos con 2 de 5. Igual las otras las usamos, pero las centrales eran estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, mañana, bueno, en realidad no mañana, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la parte 2 y la parte 3. Y vamos a comenzar a trabajar ahora. Voy a dejar de compartir. Si alguien, bueno, el apunte lo tienen ustedes. Está en el aula virtual. Y vamos a hacer una sección de grupos. 2 grupos. Y nos vamos a asignar automáticamente. Ahí quedaron 2 secciones de grupo. Un grupo quedó de 6 y otro quedó de 5 y otro quedó de 4. La demostración 3 del teorema 58 la van a empezar a trabajar en grupo. Es decir, usted va a ir a su grupo ahora con las personas con las que le tocó de forma aleatoria y comienzan a tirar ideas. Y mañana me van a presentar esto. Vamos a estar trabajando esto en los últimos 10 minutos de la clase, hasta las 9. Pero mañana, al comenzar la clase, me van a mostrar las demostraciones. ¿De acuerdo? Sí, no, tal vez. Profe, le está poniendo mucho, ¿no? Que ahora ya se fue a su grupo. Profe, ¿cuál demostración era? La 3 del teorema 58. Ya.
Y se supone que esto cumpliría como con lo que dicen Hola, hola, ¿cómo están? la profe. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué se les ha ocurrido? O sea, primero que todo, estamos viendo como Ujú. tratar de hacer una figura que cumpliese lo que nos ponía en el enunciado, que era que Ah, la, perfecto. esto, que el tema de el valor absoluto de la diferencia de los radios, fuera menor la distancia. Esto es la distancia de los centros, ¿cierto? El Sí, L y menor a los dos radios. Sí, una pillería y lo como una figura. sí, eso es. Ah, van bien, van bien, van bien. Es que se nos va a acabar la clase, chicos. Por eso pasé a ver ahí cómo iba. Voy a ir con el otro grupo ahora. Una contradicción. ¿Cómo les baila? Bien, profe, pero tenemos una duda. ¿Cuál es esa duda? Es que entendemos como la condición de las desigualdades que nos da, ¿Ya? excepto por la que dice que el valor absoluto de los radios de R1 menos R2 es mayor que, mayor que 0. Quiere decir que los radios no son no tienen, o sea, que la circunferencia no tienen el mismo radio. Claro, y entonces yo hice aquí con el mismo radio, pero siento que ¿Sí? igual se cumple. ¿Ya? Pero con el mismo radio y el resto de las deducciones. No. Entonces, en el fondo es para que te quedes con, es una serie de restricciones para que te quedes solo con la figura que tienes más arriba. De dos Ya. circunferencias distintas. ¿Por qué con circunferencias distintas? Para que las congruencias que tengas que encontrar no provengan del radio, de que las circunferencias tienen el mismo radio. Ya, perfecto. Ya, ahora entiendo. Voy a O salir de sea, la como que sala. sentías que... Ya, dígame, le escucho. Sí, no, que con lo demás, como que esa condición no la sentía necesaria, entonces por eso no entendía el sentido. Eso. Vale, a ver, pero voy a salir de la sesión y voy a también cerrar la sesión de grupo, por si acaso. Ya, profe. Revisar, salir de... Grupo, chicos, chicas, exploraron algunas ideas y ya mañana vamos a cerrar el tema de las demostraciones, el día de mañana, y vamos a dedicar la primera parte del curso a que cierres con este tema y nos muestres la demostración. Yo creo que más de media hora mañana ya sería mucho para que comencemos a ver el apunte número 13, el apunte número 13, que es sobre las propiedades de la tangente de la circunferencia. Tiene una serie de propiedades más que interesantes, que están aquí, varias de ellas demostradas, y que nos van a ayudar más adelante.
sin nada más que agregar, a menos que haya dudas, preguntas, quejas, reclamos. María Ignacia. ¿Cuándo la prueba? 23. Próximo 23. El 23 es la prueba. Miércoles. Eso cae día miércoles. Así que hasta la materia, entra hasta la materia del jueves, de este jueves. ¿Ya? Hasta el 23. El 24 tendríamos el taller 4. Este Word, tú dices el de... Ah, ya. Subámoslo, pero al tiro ahí mismo ya. Esto estamos a 2021, a mes 06, día 15, apunte de Geo 1. Lo vamos a subir inmediatamente. Programa, apunte, ayudantía, taller, evaluaciones, control 1. Control, taller. Ya. Voy a subir ese apunte aquí. Pero lo voy a subir ahora mismo ya. De hecho, esto lo hago compartir la pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. Y ¿qué hice? Un archivo. Agregarlo, vamos a buscar aquí. Esto debería estar aquí en... Esto lo tengo aquí, este sí. Por eso guardo las cosas por fecha, nombre, apunte informal, clase del 15 de julio. Y el archivito sería... Y ahí estaríamos. Profe, yo quería saber si me podía dar un poco de feedback respecto al taller. Que no sé si en efecto consigo, es que usted intentó describirme la semana pasada. Ah, ya, pues quedémonos un ratito, me muestra su pantalla, dejamos la grabación hasta aquí.